Muy buenos días a todos. Mi nombre es Giovanna Gallardo. Soy terapeuta. Estudié terapias complementarias de la salud. Y el mensaje que quiero entregar el día de hoy es para los jóvenes, para los adolescentes, y me gustaría hablar acerca del bullying. Y como siempre hablo desde mi experiencia, me gustaría poder compartirles lo que yo viví con respecto al bullying en la enseñanza básica. Yo desde niña siempre fui una niña muy callada, de pocas palabras, no era social, no era comunicativa, no era expresiva y de muy pocos amigos. Y la verdad que yo no me sabía defender, tenía una personalidad muy baja, de poco carácter. Y eso conllevó a que siempre me estuvieran como molestando en la sala de clases, en los recreos, en el colegio. Y eso hizo que mi instancia en la enseñanza básica fuera muy triste para mí. Em, por ejemplo, cosas que me sucedían, me iba a sentar y me sacaban la silla o me pegaban chicles en el pelo. Recuerdo un día también que me quitaron la mochila y me botaron todos los cuadernos de la mochila, me los rompieron, me los botaron. Y así fui viviendo un montón de experiencias dolorosas que yo me fui quedando callada, pero en mi interior fue calando profundo porque eso generaba mucha tristeza, mucha pena en mí, porque la verdad que yo no sabía cómo defenderme, no sabía cómo actuar bajo y no entendía por qué lo hacían tampoco. Siempre me estaban diciendo sobrenombres, siempre me decían que yo era fea, que yo era como un monstruo. Y Y yo pienso ahora, imagínense ya para un adolescente, para un joven, ya es muy difícil la adolescencia, ya es difícil ser joven. Y te hablo a ti, joven, sin juzgarte ni criticarte, entendiendo que si tú haces bullying, también es porque quizás algo estás viviendo difícil en tu casa, en tu interior, en tu ambiente. Y quiero poder entenderte, pero también quiero que puedas ver todos estos puntos de vista. Prosigo en mi historia y en realidad yo lo pasé súper mal porque nunca entendí por qué lo hacían. Supuestamente era porque yo era fea cuando era chica y quizás mi personalidad llevaba a que los jóvenes me quisieran molestar porque era callada, era retraída. Y yo pienso en todos los adolescentes y en todas las condiciones mentales que hay hoy día en los jóvenes. Hay muchas patologías, muchas enfermedades emocionales. Y me gustaría que se pusieran en el lugar de los adolescentes cuando padecen el bullying. O quizá incluso también en los adolescentes que hacen el bullying. Yo pienso e imagino que ese joven o esa jovencita que hace bullying, a lo mejor está pasando también por algo difícil en su casa y su manera quizás de llamar la atención o de sobrellevar lo que vive día a día es molestando a otros. Pero yo quiero llevarte a pensar que Eh, yo como terapeuta atiendo muchos jóvenes en mi consulta y a lo largo de mi vida y de los años he podido compartir con muchos jóvenes que han sufrido bullying también y he podido escuchar llantos, he podido sentir el dolor de un joven que sufre el bullying y también lo he vivido en carne propia cuando yo fui pequeña y he podido sentir la desesperación de un joven, el no entender, el no comprender qué es lo que pasa. Yo siento personalmente, chicos, que Dios nos creó, Dios nos creó tal y cual como somos, con unos bajos, otros altos, otros delgados, otros más gruesos, otros con distintas narices, con distintos ojos, con distinta boca, con distinto cuerpo. Y, y dentro de la perfección de Dios somos perfectos. ¿Por qué una persona se puede dar el derecho de ofender a otra persona quizás por su nariz, por su ojo, por su cuerpo, quizás porque está sobrepeso? Yo te invito a pensar en el dolor que tú puedes estar provocando en esa persona.
Saben que lamentablemente he visto muchos casos que llegan al suicidio. Y yo quiero hacer reflexionar a los jóvenes sin juzgarlos ni criticarlos. Mi idea es tratar de entenderlos. Y quizás que ustedes puedan en este video escribir su experiencia, cómo ha sido para ustedes, si es que han vivido bullying y si es que has sido la persona que ha hecho bullying, el por qué has hecho bullying, qué te ha llevado a hacer bullying. Incluso en el colegio de mi hija, cuando ella estaba más chica, había una chica en particular que molestaba a todo el mundo, que era grosera, garabatera, que llevaba a que la gente peleara, que llevara a que los compañeros se llevaban mal, se reía de todo el mundo, tenía una actitud súper déspota, súper altanera, y hasta con los profesores era con una actitud muy grosera. Pero después yo supe su vida, lo que ella pasaba y tenía una vida muy dolorosa, estaba viviendo por una situación muy traumática. Entonces, claro que esto no lo justifica, no justifica a ninguna persona que haga bullying, pero sí los invito a que puedan buscar a alguien con quien desahogarse, con quien hablar, decir lo que les está pasando, contar a alguien de confianza si a lo mejor lo que estás viviendo es dentro de tu padre y de tu madre, de tu ambiente cercano. Busca quizás algún especialista en el colegio, alguna terapeuta, alguna persona de confianza en quien tú puedas contarle estas cosas, pero que no llegues al límite de tener que desquitarte con otra persona sin pensar en qué puedes estar ocasionando en ese niño, en esa niña, porque todo esto comienza en la niñez. Yo entiendo que los niños y los adolescentes no tienen la madurez suficiente y el desarrollo mental para ciertas cosas, para ver ciertas cosas o analizar ciertas cosas. Pero sí creo que todos somos capaces de ver cuando uno le hace daño a otra persona, cuando uno le ocasiona dolor a otra persona. Y imagínense, ya la adolescencia es súper difícil. La adolescencia hay bipolaridad, hay ansiedad, hay depresiones, hay crisis de pánico, crisis de angustia. Los jóvenes hoy en día no se quieren a sí mismos, no se valoran, se encuentran feos, siempre están disconformes con su cuerpo. Ya ser adolescente es muy difícil. Y en el año 2025 en el que estamos es más difícil la generación de jóvenes y niños que está en este año 2025. Ya ser adolescente es muy complejo. Y más encima poder agregarle bullying a estas situaciones es más difícil aún. Entonces yo quiero llegar a todos los jóvenes, poder que sean conscientes de lo que pueden provocar. Yo he visto jóvenes que se cortan los brazos, he visto jóvenes que son quizás en los colegios, en los liceos, porque a lo mejor es más bonita, la molestan. Siempre buscan como 1000 motivos para molestar. A veces ni siquiera existe un motivo, lo inventan. A lo mejor el que es el más estudioso o la más estudiosa, y eso genera envidia en los otros compañeros, genera celos. Hay muchos motivos por cual un adolescente o la mente de un adolescente puede generar quiebres, puede generar depresiones, dolores, tristezas. Y invito a los papás, a las mamás, a los familiares cercanos de los jóvenes y de los adolescentes que puedan apoyar, hablar estos temas en la mesa. Que se pueda desde chiquitito enseñar a los jóvenes que no se deben molestar entre unos y otros, que se deben respetar, que todos somos distintos y aceptar que todos somos distintos. Quizá, imagínense el molestar a una persona que tiene sobrepeso, estar diciéndolo quizás ofensas como que está gordito o batón. Ya de por sí una persona que tiene sobrepeso ya le cuesta mucho lidiar con
con quizás hacer una dieta o quizás hacer deporte, ya le debe costar lidiar con su alimentación, con lo que siente emocionalmente dentro de sí, en su alma, en su ser interno, en su mente. Porque imagínese un adolescente, supongamos que un adolescente tiene un buen pasar, una buena vida, un buen entorno, y más encima agregarle a eso, a la adolescencia, que puedan haber situaciones. Hay muchas familias que son disfuncionales, hay jóvenes que viven situaciones muy complejas, muy difíciles, quizás que no son criados por los papás, que son criados por las abuelitas, por los abuelos. Entonces, yo eso quería hablarles desde el corazón abierto. He visto en muchos jóvenes cómo se molestan de repente por celos, por envidia, porque quieren ser mejores que otro, o quizás por una competencia, por querer ganarle al otro, pero no tienen idea del daño que pueden causar. Se lo digo como madre, se lo digo desde que yo lo viví en mi niñez, y que también veo cómo también en mi hija también está viviendo lo mismo. Entonces, siento que hay que hablar este tema en la mesa, en las familias. Los invito a hablar del bullying en la mesa de sus hogares. Hablarles de chiquitito y de pequeño a los niños que hay que respetarse entre unos y otros, que no tiene, imagínense, siéntanse bendecidos que quizás ustedes tienen sus extremidades, sus brazos, sus manos, su cara, pero ¿qué hubiese pasado si a lo mejor ustedes hubiesen nacido con alguna deformidad, alguna parte de su cuerpo que no estuviera quizás sin una manito, sin un brazo, quizás sin alguna parte de la cara? ¿No te gustaría que te estuvieran molestando? Ya vivir el dolor de alguna situación ya es difícil. Y más encima que te estén molestando por eso. A mí personalmente, a mí me costó mucho quererme a mí misma, amarme a mí misma cuando yo era niña, porque me vivían diciendo que yo era fea, que yo era un monstruo, que de verdad que mi autoestima era muy baja, mi autoestima, yo no me quería nada, no me respetaba, eso hizo que yo no me respetara, que yo no me valorara. Y siempre creí que era muy fea, que era horrible. Entonces, no tienen idea el dolor que pueden causar en un ser humano, en una persona. Porque realmente el cerebro de un joven, de un adolescente, lo cree así. Cree que es lo peor. Cree que no merece vivir. Eh, por eso ahí empiezan a autolesionarse muchos jóvenes. Entonces, por favor, tengamos más conciencia. Desde la casa también los padres, enseñarle a los jóvenes. Y yo este último tiempo en distintas situaciones he vivido como terapeuta y también porque soy una persona muy sociable, me gusta estar conversando con gente, con jóvenes, conocer casos y me he dado cuenta que algo tan mínimo puede ocasionar un clic en el cerebro de un joven, de un adolescente. El hecho que quizás al otro le vaya bien, eso genera celos, genera envidia. O quizás que a lo mejor un chico o una chica tiene muchos pololos y a lo mejor esa persona no tiene muchos pololos y eso genera celos, envidia, genera rechazo. Pasa también cuando los jóvenes quizás tienen una condición, autismo, también son muy molestados. Jóvenes que les cuesta un poco más el aprendizaje también. A veces son tratados como tontos, con garabatos, con ofensas. Entonces yo los quiero invitar tanto a los jóvenes. Ojalá que este video pudiera llegar a muchos jóvenes, a muchos adolescentes y a muchos padres para que puedan entender la importancia de hablar de estos temas, de que busquen ayuda terapéutica, que busquen un psicólogo, un especialista y que los padres y el entorno de los niños puedan educarlos y que puedan haber incluso charlas educativas en los colegios, en los liceos y más fiscalización dentro de los colegios.
Pasa muchas veces que uno como madre va y le dice a los profesores o a los directores, sabe que está pasando tal situación, esta persona está molestando a mi hijo o a mi hija. Y si bien es cierto, entiendo que en los colegios hay un protocolo, que está bien que lo haya, pero permiten que pasen situaciones una y otra y otra y otra vez, y a veces puede ser demasiado tarde cuando llegan a tomar una decisión. Entonces, si hay algún niño que esté realizando bullying, también algo está pasando con ese niño, también está pasando algo con ese adolescente, algo debe estar viviendo, también necesita el apoyo, también necesita la ayuda, porque muchas veces es como llorar por la herida. Pasa que, se lo digo desde la experiencia porque he conocido casos de jóvenes que son los que hacen bullying y, y cuando sabes su historia, a veces son niños violados, niños abusados, niños golpeados, niños en un ambiente de drogadicción. Y a veces es como su forma de quizás de llamar la atención, de tratar de no sentir el dolor, de no sentir la pena. Entonces yo los invito a reflexionar de este tema a los jóvenes, a los niños, a los padres, al entorno, incluso a los colegios y a los liceos, que pueda haber quizás un ramo o que puedan ir especialistas a hablar a los liceos, a dar charlas educativas con respecto al bullying, en cómo y que también los jóvenes puedan entender más las enfermedades que existen hoy en día. Hay mucho desconocimiento tanto de los jóvenes y de los padres, de muchas nuevas enfermedades que hay a nivel emocional. A los jóvenes de por sí ya les cuesta mucho lidiar con sus emociones, con sus pensamientos. Tienden a tener pensamientos repetitivos, pensamientos rumiantes, y les cuesta mucho lidiar con su mente. Su mente los domina, los lleva a situaciones al límite, situaciones al extremo. Entonces pongamos sobre la mesa y en la conversación diaria, quizás tú que eres padre recién y estás criando un niño, una niña, convérsales desde pequeño, que no se debe molestar a alguien por su apariencia física, o que no se debe, que se debe respetar a todas las personas, que le hagan ver que cómo te sentirías tú si a ti te molestaran, cómo te sentirías tú si fueras agredido. Muchas veces pasa que el bullying pasa a ser golpe, una violencia física. Y a veces los jóvenes se quedan callados, no saben a quién acudir. Entonces, a mí me encantaría poder dar charlas en los colegios y en los liceos. Yo feliz iría a poder aportar a colegios y a liceos para no para que el joven se sienta juzgado ni criticado, porque yo me pongo en su lugar y entiendo que si ellos lo hacen es porque también ellos están pasando por alguna situación o necesitan la ayuda. A veces, como les digo, las mismas personas que hacen bullying, por ejemplo, en mi caso, yo cuando crecí y fui adulta, me encontré con muchos de los jóvenes que cuando chica me hacían bullying y su respuesta fue, era un juego, no lo hacíamos de malos, era para divertirse. Y claro, no me quedó de otra que ir sanándolo a medida de los años. Después que estudié, entendí muchas cosas, sobre todo ahora que soy terapeuta y también que soy maestra de Reiki, que hago terapias energéticas. He podido ir comprendiendo más la mente humana, más la mente del adolescente, del niño, y también porque soy madre y porque lo viví. Entonces, los invito a reflexionar del bullying, que no nos quedemos callados, que hablemos, que compartamos lo que nos está pasando, que haya más información de este tema, que, como les digo, quizás que puedan haber terapeutas, psicólogos, especialistas que puedan ir a los colegios, que los jóvenes puedan tener ayuda terapéutica, incluso hasta el que hace bullying, porque generalmente el que hace bullying uno quizás lo suspende, lo echa del colegio, o le llama la atención, o le llama al apoderado, pero también es importante que el que hace bullying reciba alguna terapia, alguna ayuda, porque por algo ese joven está haciendo bullying.
Entonces yo también te hablo a ti, joven, si tú estás en una situación, estás pasando por algo difícil, te están molestando, quizás estás pasando alguna situación de agresión en tu casa, eh, o a veces incluso hasta la soledad. Hay de repente sin querer los papás cuando trabajan mucho. A veces trabaja el papá y trabaja la mamá todo el día. Los niños a veces se crían prácticamente solos. Y eso también los lleva de alguna manera también a querer llamar la atención de la gente. Y por eso a veces se vuelven los niños conflictivos, los niños agresivos, que no respetan al adulto, no respetan a los adultos, mucho menos a los jóvenes y mucho menos a los niños. Entonces, yo también he podido conocer a lo largo de la vida casos de jóvenes que han sido abusados y terminan ellos repitiendo lo mismo en su entorno. Entonces, ojo ahí también, eh, ayudar al que es molestado, al que está sufriendo el bullying, pero también al que hace bullying, porque yo les aseguro que el que hace bullying algo estaba pasando. Entonces, pongamos atención. Yo como madre soy súper consciente que es difícil ser mamá y es difícil ser papá, que nadie nos enseña a ser papá. Es complejo y estar pendiente de muchas cosas, tener que trabajar, tener que hacer las cosas del hogar, tener que ser hombre, mujer, madre, amiga, esposa, llevar lo que es un colegio, es muy complejo todo, pero tenemos que buscar dentro de nuestro día a día el poder generar esa confianza con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Por eso digo, invito que incluso hasta los consultorios podrían haber charlas educativas, que pudieran ir a los liceos, a los colegios, incluso hasta instituciones de adultos. Yo estudié estudios superiores y vi muchas veces gente adulta haciendo bullying, que son niños que no fueron tratados, son niños que no fueron tratados y que nadie les dijo nada y que nadie le puso un hasta aquí, un basta. ¿Me entienden? Lo normalizan. Entonces, tiempo de ya empezar a preocuparnos de este tema. Ojo con los suicidios, ojo con las depresiones, con muchas enfermedades mentales, emocionales. Eh, yo estoy asistiendo a algo que encuentro que es una muy buena idea y que se podría replicar en muchas comunas y en todas partes. Es apoyo a los padres para saber cómo tratar a un joven o a un adolescente. Y pucha que es necesario, y eso que yo soy terapeuta, pero yo siempre estoy buscando la forma de cómo aprender, de cómo quizás mejorar un poquito más. Entonces también sería bueno que pudieran haber especialistas que pudieran ayudar a los papás para saber cómo tratar al adolescente. Eso, muchas gracias por escucharme, compartan este video y espero que pueda llegar a muchos jóvenes y quizás, ¿por qué no? Si tú eres una persona que está sufriendo bullying y necesitas ser escuchado, cuenta tu historia. Yo te puedo tratar de ayudar en lo que pueda. Yo siempre digo, mientras yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Y si tengo que ir a los colegios, a los liceos, a generar charlas educativas para generar conciencia en los jóvenes y en los niños y en los padres, bienvenida, yo feliz. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.